Buenos días con todos. Buenos días. Quien les habla es la doctora Lisbeth Arce Gallo, actual gerenta del Centro Nacional de Salud Renal. Les agradezco la participación a todos en este magno evento que da por iniciado la representación de la semana del Día Mundial del Riñón. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de que el Día Mundial del Riñón fue instaurada ya el año 2006 por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales. Entonces, en base a ello, cada segundo jueves de marzo fue creada este día para generar la conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento de los riñones de forma precoz y cuando hay aún tiempo todavía de manejar la enfermedad en estadios iniciales y poder prevenir las complicaciones. Nos parece muy interesante que ya más de 10 años se venga celebrando este día para tomar conciencia o hacer la toma de conciencia en nuestros pacientes y en la población mundial la importancia de cuidar nuestros riñones para prevenir llegar a estadios donde vayamos a necesitar de una terapia de reemplazo. Aproximadamente el 10% de la población mundial sufre actualmente algún grado de afectación de los riñones. Esto se acentúa en los pacientes, como nosotros ya sabemos, principalmente que han sido diagnosticados de larga data con enfermedad hipertensiva, pacientes diabéticos y pacientes mayores a 55 años que tengan comorbilidades asociadas como la obesidad, tabaquismo, entre otras. Es por ello que es vital en este momento desarrollar todas las estrategias preventivo-promocionales de la salud renal a través de hábitos y estilos de vida saludables que mejoren la calidad de vida de las personas que actualmente sufren estas enfermedades. Las actividades de prevención, sobre todo, deben estar enfocadas a evitar la progresión de la enfermedad renal en los grupos de riesgo que ya hemos mencionado. Es por ello que el Centro Nacional de Salud Renal promueve en esta oportunidad la sensibilización de las campañas y la difusión en materia de salud renal de nuestra institución. Vamos a realizar una serie de actividades que se dan inicio el día de hoy para realzar la importancia de la salud renal enmarcada en el Día Mundial del Riñón, cuyo eslogan este año es Salud renal para todos, retomemos el cuidado de nuestro riñón, protejamos a los más vulnerables. Como parte de estas actividades se han programado conferencias académicas durante la semana que inicia hoy hasta el 10 de marzo, con la participación de destacados profesionales que tocarán tópicos relacionados al impacto de la pandemia sobre los pacientes renales crónicos, así como las estrategias para implementar la salud renal y mejorar la calidad de vida de nuestros asegurados y población en general. Les agradezco su participación, principalmente en esta oportunidad a la doctora Venegas, médico nefróloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, con quien iniciaremos esta serie de actividades académicas que estoy segura que podremos nosotros tomarlo mejor para trasladar a nuestros pacientes en lo que son los temas más avanzados en prevención y promoción de los pacientes con enfermedad renal crónica. Doy por inaugurada este evento y agradezco la participación de todos.
Hola, buen día, ¿me escuchan? Buenos días, doctora. Sí, ¿Cómo está? Le agradezco su participación. Voy a dejar, como les decía, a la doctora Yanisa Venegas Justiniano para que nos pueda exponer el impacto de la pandemia COVID en la atención del paciente renal crónico. gracias. Buenos días con todos. El agradecimiento por la invitación a participar en estas actividades, siempre en pos de la mejora continua en relación a nuestros pacientes, ¿no? Después de todo lo que ya hemos vivido en los últimos años. Entonces, bueno, la presentación se va a ver de esta forma. Tengo un pequeño problema, creo que para que sea en la forma habitual de pantalla completa, pero eso no va a impedir que podamos avanzar. Entonces, ¿quién les habla? Bueno, es médico nefrólogo del Hospital Loaiza. Creo que primero deberíamos recordar algunos puntos estadísticos y epidemiológicos basales previos a la pandemia, como los que reporta el OMS en el 2018, que el RC o la enfermedad renal crónica afectaba más o menos a unos 750 millones de personas y constituía una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Más de 3 millones de personas con enfermedad renal avanzada recibían terapia de reemplazo renal para el 2016, sea en la modalidad de hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante renal. Y un ítem importante al que hacen bastante hincapié en su reporte de hace un tiempo es el hecho de que al menos 2.3 millones de personas murieron el mismo año, en los últimos 5 años, porque no pudieron acceder a terapia de reemplazo renal en todo el mundo. Conocido es el proyecto Global Kidney Health Atlas. Esta es una encuesta multinacional, iniciativa en colaboración con la Sociedad Internacional de Nefrología, que evalúa periódicamente, o mejor dicho, hace evaluaciones con respecto a la capacidad de acceder al cuidado renal. Estos datos para el 2019, o sea, justo antes de la pandemia, revelaban que cerca del 80% de las personas con enfermedad renal en países de ingresos bajos no llegaban a recibir el soporte de terapia renal. Esta misma encuesta en años muy cercanos también informó que en estos países de ingresos bajos y medianos, en estos países los pacientes tenían que solventar sus propios medicamentos de diálisis e incluso aquellos trasplantados también tenían que solventar, ¿no?, su tratamiento, cosa pues que, como sabemos, en nuestro mismo país es bastante demandante, ¿no? No es una terapia económica. Entonces, también hemos sido todos testigos, ¿no?, que la enfermedad por coronavirus, la infección por coronavirus, ha provocado la muerte de más de 3,5 millones de personas en el mundo entre el primer y segundo año de pandemia. Los pacientes con enfermedad renal no fueron ajenos a esta pandemia desde todos los puntos de vista, no solamente aquellos que fueron infectados o que se infectaron con el COVID-19, sino también aquellos otros que no padeciendo la enfermedad tuvieron pues que vivir todas las consecuencias del confinamiento y demás, ¿no? Obviamente la organización y las prioridades se dieron día a día, dándole principal atención a la emergencia, ¿no?, a la emergencia sanitaria, quedando, bueno, algunas actividades en un segundo plano. Hay información importante a nivel mundial con respecto al impacto de esta enfermedad, de esta infección en relación al cuidado renal, ¿no? Estos datos realmente son interesantes, incluyen información de 3 continentes con respecto a, o en relación a el seguimiento de los pacientes, ¿no? Tenemos en este primer ítem la reducción de la terapia cara a cara, o sea, quiere decir de la consulta presencial, ¿no? Durante el primer y segundo año durante el primer año se redujeron en un 24.1%. La mixtura de tanto terapia como teleconsulta también se redujo y lo que cobró importancia o aumentó fue el hecho de la teleconsulta o el teleseguimiento de los pacientes. Esto en pacientes prediálisis, en pacientes con enfermedad renal estadio 3 y 4. En esta gráfica, que también es bastante interesante, ellos hacen una comparación del 2019, cómo era la demanda de la atención y cómo tuvo una variación entre el 2020 y 2021. Este cambio de colores significa, esta parte es la primera ola, esta otra gris un poco más oscura, grafica
el periodo pre-vacuna. Acordémonos que en otros países tuvieron disponible la vacuna mucho antes que nosotros, ¿no? Y esta parte más oscura ya posterior a la vacunación. Entonces ellos tenían una demanda alta, como todos, ¿no? De la consulta presencial, que obviamente se fue a pique en el primer trimestre de la pandemia, con un aumento considerable de la estrategia de teleconsulta e incluso, ¿no? Una mixtura con algunas consultas presenciales y otras teleconsultas ya del finales del 2020 en adelante. Este otro trabajo también nos da información relevante con respecto a los pacientes con enfermedad renal que fueron hospitalizados a raíz de la infección por COVID. Esta primera parte sí no vamos a perder tiempo en mencionar al respecto, pero sí esta sí, ¿no? En dos continentes, tanto el asiático como americano, exactamente en Estados Unidos, que incluso, a pesar de ser la enfermedad renal una probabilidad importante, el porcentaje de hospitalizaciones no fue alto, ¿no? En este sentido, más sí de aquellos pacientes que cursaban, bueno, con hipertensión y diabetes y tal vez con un estadio de enfermedad renal menor. Aquí es enfermedad renal estadio 5. Se hace una suma de varios estudios. ¿Por qué puse esta información? Porque debíamos tener datos importantes con respecto a las hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes. En distintos reportes de pocos pacientes, medianos o una gran cantidad de pacientes ingresados, casi siempre han sido menos de 100. La necesidad, estos han sido pacientes con enfermedad renal estadio 5 y que han iniciado su terapia de diálisis durante la hospitalización, probablemente relacionada a un factor desencadenante como es la infección por COVID o a muchos otros, ¿no? Con necesidad de terapia de diálisis y una mortalidad que puede oscilar entre el 20 y 40%, dependiendo también de la cantidad de pacientes que se hayan incluido en cada una de las observaciones. Aquí en relación a los pacientes trasplantados, también hay algunas datas con pocos pacientes realmente incluidos en sus observaciones que cursaron con infección por COVID y que, bueno, también tuvieron algún porcentaje. Bueno, su mortalidad realmente es observable, está en relación a la cantidad de pacientes que ingresaron en cada estudio. Con respecto a la diálisis peritoneal, que es otra de las terapias de diálisis, de las terapias de reemplazo renal, esta información que vierte el continente europeo y asiático es importante. ¿Y por qué la puse, no? Ellos, al ver la demanda tan alta de la emergencia y al considerar pues esta terapia, una terapia que se hace en casa y en donde el paciente se exponía mucho menos, pautaron como primera opción de inicio de diálisis la diálisis peritoneal. Tienen aquí más de 800 pacientes que durante los 7 primeros meses de pandemia ingresaron a diálisis peritoneal y la tasa de infección fue bastante baja, ¿no? Realmente todos los pacientes estuvieron, ¿no? Como lo pueden hacer en casa, estaban confinados y con la menor exposición posible. Bueno, hasta aquí son datos importantes que se pueden tener a nivel mundial, ¿no? Para poder tener algún referente. Ahora hay que ir un poco más a nuestra realidad, la realidad latinoamericana y exactamente a la realidad peruana y limeña. Hemos tenido retos, grandes retos, todos los hospitales sin perder ninguna opción. Esta pandemia realmente transformó la actividad hospitalaria, dándole pues prioridad a algunas actividades. La consulta, como ya la mencioné previamente, que era presencial, se transformó a hacerse un seguimiento netamente virtual, tanto para nefrología clínica como para los pacientes en enfermedad renal crónica avanzada, como aquellos en alguna terapia de reemplazo renal. La actividad primordial fue la atención por emergencia. Tuvimos una serie de limitaciones, sí, limitaciones para pruebas diagnósticas, no solamente para aquellos que estaban hospitalizados por la gran demanda de pacientes, sino también para aquellos que estaban en seguimiento, no en teleconsulta, puesto que no tenían la facilidad de acudir a las CIPRES o al centro hospitalario a hacerse los exámenes que habitualmente eran de rutina para su seguimiento. Asimismo, las limitaciones terapéuticas. El programa de trasplante se vio paralizado en todas las instituciones y varias cirugías, las cirugías fueron limitadas también, no solamente para fístulas, sino otro tipo de
todas las otras cirugías que un paciente con enfermedad renal también puede necesitar, ¿no? Y que fueron pues, reprogramadas y reprogramadas hasta que se reorganizó el sistema de consulta. En el hospital, y esta es una realidad para todos los hospitales, ¿no? Con respecto al soporte de diálisis fue netamente en hospitalizados y emergencia. Entiendo que hay algunos hospitales que destinaron sus centros de diálisis para los pacientes con infección por COVID-19 y otros, como por ejemplo en el Hospital Loaiza, ese soporte fue dado al pie de cama, ¿no? Ya que prácticamente todo el hospital estaba destinado a la atención COVID, así que eran diálisis netamente portátiles. Y el otro escenario, que es el centro tercerizado. Tercerizado es un término que utilizamos frecuentemente en MINSA para aquellos pacientes que continúan diálisis de manera ambulatoria, que también lo hacen en el seguro y en otros hospitales de otra afiliación de seguridad, ¿no? Y en estos centros, recordemos que en los primeros meses, pues poco o nada se sabía de cómo iba a ser el accionar en torno a la pandemia. Entonces, si yo no estoy mal, en torno a mayo la OMS y luego la Sociedad Latinoamericana de Nefrología lanzaron algunas directrices con respecto a cómo iban a ser la sectorización de los pacientes, cómo iba a ser la bioseguridad con estos pacientes, ¿no? En ese interín, bueno, pues muchos pacientes sintomáticos, me refiero a sintomáticos respiratorios en relación al COVID, que no podían continuar en sus centros de diálisis, tenían una larga espera en la emergencia para poder, uno, ser atendidos con respecto a la infección respiratoria y dos, obviamente continuar con el soporte de diálisis porque es un soporte que no se detiene. Así que en ese interín, pues habían varios factores que se sumaban, no solamente la sintomatología de la infección por COVID, sino también la sintomatología del paciente con enfermedad renal, con un soporte de diálisis que podría prolongarse, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad, teniendo en cuenta pues que todas las emergencias estaban abarrotadas completamente. Y bueno, aquellos pacientes en diálisis peritoneal que podrían cursar con alguna sintomatología, pues obviamente también tenían que ingresar por emergencia a la hospitalización para la atención de todas sus dolencias. En el país, bueno, es obvio que es creciente año a año el número de pacientes en terapia de reemplazo renal, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal y trasplante, ¿no? Obviamente para el 2020 y 2021 esta última parte se redujo por la limitación de la atención. Ya dirigidos ahora al tema de soporte del MINS, o sea, del CIS-FISAL, que es el tipo de prestación de salud que en MINSA se tiene. Entonces tenemos una gran población afiliada al CIS, ¿no? En todo el país, siendo Lima pues una de las provincias con mayor cantidad de pacientes. Y el Hospital Loaiza, así como los otros hospitales del ministerio, que cuentan con servicio de diálisis, también recibe a una gran cantidad de pacientes y obviamente en este escenario no fue la excepción. Más de 7.000 pacientes están en las IPRES, tanto públicas como las tercerizadas, con un gran porcentaje importante de pacientes que reciben esta terapia. Tenemos más o menos una tasa de 296 pacientes por millón en diálisis. Y en el caso del Hospital Loaiza, antes de la pandemia, teníamos un ritmo de 360 pacientes que eran enviados a centros tercerizados o ambulatorios, ¿no? Obviamente en el 2020 esto se redujo a 100 por todas las condiciones que ya hemos explicado. Y actualmente hemos retornado, ¿no? al mismo número de pacientes atendidos como nuevos, fuera de los que son reingresos que duplican, ¿no? Mensualmente duplican la cantidad de ingresos hospitalarios. Entrando un poco ya a algo más real, me permito mostrar la casuística del hospital. Esta imagen refleja las semanas epidemiológicas desde el 2019 para poder comparar
cómo era el movimiento de pacientes en aquel entonces y el primer año de pandemia. Aquí está por semana epidemiológica, ¿no? La línea azul es el 2019 y todos los pacientes que ingresaban, obviamente en el 2020, la semana 14, de la 14 a la 19 más o menos, cuando inició la pandemia, en donde pues los ingresos se redujeron completamente, pero pues no pasó mucho tiempo para que esto regresara a la normalidad y mucho más incluso ahora, ¿no? Eso lo vimos, el golpe lo vimos en el 2021, todos aquellos, finales de 2020, inicio de 2021, todos aquellos pacientes confinados llegaron a la emergencia para debut. Claro, también lo hicieron durante toda la pandemia, ¿no? Pero de una manera más pausada y luego vinieron, como lo dice el argot, en avalancha. En esta otra imagen también son datos de nuestro servicio. Está no solamente la totalidad de nuestros ingresos, eh, aquí los RC sin COVID, ¿no? Porque tuvimos, igual continuada la atención, y en la parte de abajo está la mortalidad total del grupo y un porcentaje menor del 30, 20 al 30% de los pacientes RC5 con infección por COVID que iniciaron su diálisis en la hospitalización, ¿no? A raíz de la infección y obviamente con toda la sintomatología que les acompañaba. Luego nosotros decíamos cómo habría sido la mortalidad y la performance, el comportamiento de estos pacientes antes de la pandemia, que entre comillas al menos venían a controles regulares, teniendo en cuenta que tampoco el país se caracteriza por ser una estrella en seguimiento o en preparación de enfermedad renal, porque eso es una dolencia que tenemos desde siempre. Pero bueno, queríamos ver ese escenario, ¿no? El antes y el durante la pandemia. Entonces hicimos la comparación de dos cortes, antes de la pandemia y durante la pandemia del COVID-19. Bueno, esta primera parte son características generales de la población, que es muy común en todas las revisiones que se hacen. Poníamos hincapié en algunos datos de laboratorio, como el tema de la hemoglobina, albúmina y el IMC como característica clínica. Cuando comparamos el grupo de fallecidos y vivos para identificamos, ¿no? Que obviamente estos fallecidos tenían un nivel más bajo de hemoglobina, de albúmina, las condiciones, bueno, de etiología eran las mismas, y digamos que un punto más importante era que al evaluar estos factores por periodo de inicio, pues resultaba que los pacientes que habían iniciado diálisis, o sea, RC5, que habían iniciado diálisis en el periodo COVID, sin necesidad de haber estado, de que su ingreso haya estado condicionado por la infección por COVID, resulta que estos pacientes ingresaban con mucha mayor anemia, con una hipoluminemia severa y obviamente la mortalidad en este periodo COVID, sin necesidad de que hayan tenido la infección, era pues significativa, ¿no? Lo que, bueno, indirectamente pues denotaba el tema del seguimiento y la preparación, que nuevamente, si siempre ha sido carente, ahora lo era mucho más, ¿no? El servicio de nefrología tuvo la oportunidad de hacer un reporte justo del primer año de pandemia, estamos hablando de primera ola y parte de la segunda, en relación a un grupo de pacientes, bueno, un grupo de pacientes que ingresaron durante todo este periodo, con características que también, bueno, acá es probable que no se vea muy bien esto, pero con características que se comparten con otras series en relación, perdón, en relación a la etiología, a las comorbilidades, donde lo más importante era la severidad del cuadro de infección por COVID. Estos sí eran pacientes RC5 en diálisis, y con inicio de diálisis y con infección por COVID, ¿no? Donde la infección era de moderada a severa. Cuando se comparó entre los vivos y los fallecidos, habían algunos factores clínicos importantes, como el tema de la severidad, sobre todo, y el índice de masa corporal. Cuando se hizo esta evaluación, además con las variables de laboratorio, se identificó que además de la severidad y el índice de masa corporal, teníamos variables importantes como la proteína C reactiva y el PAFI,
la relación PAFI en estos pacientes, considerándose como factores importantes. Ya en el análisis final, nosotros tuvimos como conclusión de que, bueno, la seriedad del ingreso de estos pacientes, bueno, en relación a esto, los niveles de PCR incrementado en más de 10 y la presión arterial de oxígeno en relación a la fracción inspirada del mismo, en un corte menor de 150 fueron factores relacionados a la mortalidad en este grupo de pacientes, considerándose pues un análisis exploratorio, ¿no? Puesto que era un número pequeño. Bueno, esa es la conclusión del trabajo. Y finalmente, para no aburrirlos, digamos que hay unos ítems que tendríamos que tener como conclusión de todo esto. La pandemia realmente ha resaltado la necesidad del acceso a terapias de reemplazo renal. Asimismo, ha resaltado el hecho del valor de tecnologías que se tuvieron que utilizar en el momento y que han dado un muy buen resultado, como el tema de la teleconsulta y el monitoreo remoto. Asimismo, esta pandemia ha revelado que la verdad seguimos teniendo una deficiente preparación y sobre todo en condiciones de emergencia como las que vivimos. Y bueno, de que siempre habrán desigualdades flagrantes en cuanto a la disponibilidad de algunos métodos diagnósticos y de tratamiento. Claro, esto también condicionado por la gravedad de la emergencia que uno puede vivir. Realmente lo de la pandemia, esperamos no se vuelva a repetir, pero como es la naturaleza, seguramente que se vuelve a dar algo muy parecido y aprendido de un evento, tendríamos que tener una mejor estrategia para la próxima vez. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Yerisa. Esperamos saber algunas preguntas del público, del auditorio, sobre la ponencia que hemos presenciado, el impacto de la pandemia en justamente la atención del paciente renal crónico, ¿no? Bueno, mientras van elaborando sus preguntas, yo le quisiera hacer una pregunta a la doctora. Primero, muchísimas gracias por su participación y su experiencia en la materia que estamos tratando. Doctora Venegas, un punto importante fue que hablaba sobre que la pandemia pues ha sobrepasado la capacidad de los muchos servicios de diálisis, sobre todo, ¿no? A nivel nacional, no solo en MINSA, sino también en nuestras instituciones de salud. Respecto a eso, el Ministerio, ¿qué estrategias están planteando o proponiendo en función de tener una mayor cobertura en cuanto a los aspectos de detección, ¿no? Del aspecto preventivo de la enfermedad renal crónica, ¿no? Se está dando un énfasis a las terapias domiciliarias, quizás, como la diálisis peritoneal. En ese aspecto, ¿qué nos podría decir? Claro, doctor, sí. Bueno, lo ideal sería pues darle, como dice usted, mayor énfasis a la diálisis domiciliaria, la diálisis peritoneal. SAL tiene un fondo importante para el tema enfermedad renal en diálisis y cualquiera de las dos modalidades, también para el ITEN, trasplante renal, y también para el ITEN en enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Esta es digamos, una partida, un presupuesto que años atrás no estaba tan diferenciada, ¿no? Ahora cada vez se trata de hacer más, bueno, al menos es lo que nos informan, ¿no? Más dirigida, se cuenta con eso, con la intención de que se dé mayor, se dé prioridad, ¿no? A las terapias, no solamente a la hemodiálisis, sino a la diálisis peritoneal. Sí, es cierto, en los hospitales del ministerio, y creo yo que en todos, siempre es predominante la hemodiálisis, ¿no? Se han ido con el correr de los años optimizando, ¿no? el programa en varios hospitales. Tenemos el Hospital Carrión, que es para de nosotros, en cuanto a MINSA, el que maneja la gran mayoría de pacientes en BP, el Hospital Bravo Chico, que también tienen un programa que va creciendo poco a poco. Bueno, y el nuestro, ¿no? Bueno, con sus limitaciones debiera ir avanzando al ritmo de la necesidad. Ahora, también tenemos, bueno, no solo de la parte
muerte domiciliaria. Ahora, con respecto a la hemodiálisis, bueno, los centros de diálisis cada vez aumentan el número por la necesidad, más la otra parte que es la parte preventiva realmente, que esa es la de mayor importancia para este tema de la enfermedad renal. Actualmente el Hospital Loaiza también recientemente cuenta con un recipiente, bueno, que está creciendo programa de ERCA, ¿no? Enfermedad renal crónica avanzada para poder fortalecer este que es bueno, difícil, pero esperamos, ¿no?, poder consolidar aún más este programa. Claro, me parece bastante bueno ese enfoque, ¿no? Dentro del marco del Plan Nacional que ahora hay también en el Ministerio. Nosotros como de Salud también tenemos el Plan Nacional de Salud Renal que estamos impulsando desde el año 2008, ¿no? Que va en función de fortalecer justamente los eventos promocionales de salud renal y la prevención de la enfermedad renal crónica, ¿no? Los últimos 2 años hemos sacado guías de práctica clínica para el manejo justamente de esos pacientes, ¿no? Del 1 al 5 sin diálisis, del 1 al 3A y del 3B al 5, para de alguna manera poner ciertos parámetros de estandarización, ¿no? Para una detección precoz, un diagnóstico adecuado y de manera más rápida tener justamente esa data para poder clasificar a nuestros pacientes de riesgo, ¿no? Y poder manejar esa población en estadios iniciales antes de que los tengamos, como dice usted, doctora, en estadios ya muy avanzados, ¿no? Sin embargo, es importante fortalecer los consultorios de ERCA, ¿no? Y creo que Salud está dando un paso importante con la creación de las UARAs, que son las unidades de atención renal ambulatorias, y ya vamos a, pues, de esa manera poder articular tanto la parte asistencial de primer y segundo nivel de atención con las atenciones especializadas del nivel más alto para poder captar a esos pacientes antes de que ingresen a la terapia sustitutiva, ¿no? Creo que eso también se tiene que reforzar a través del Ministerio. El Hospital Loaiza es uno de los pilares dentro del MINSA, pues, y debe dar el ejemplo también dentro del manejo de estos pacientes, junto con profesionales como usted y los que le acompañan allí en su institución, para poder hacer que la mortalidad asociada a la enfermedad renal crónica sea cada vez más baja, ¿no? Sí, en ese sentido, como le mencionaba, bueno, recién tiene 1 año nuestro programa de ERCA, un poco más también desde que ha sido, bueno, con las guías aprobado y demás, sino que pues ha surgido en medio de una pandemia, ¿no? Con algunas limitaciones que poco a poco irán mejorando, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta, doctora, del público en la que hablan acerca de, bueno, la felicitan por su exposición y dice, ¿qué estrategia viene implementando el MINSA en cuanto al abordaje interdisciplinario del paciente con enfermedad renal establecida? Ya el paciente con enfermedad renal, bueno, nosotros tenemos como neurología, como la consulta regular como todos los hospitales, pero ya desde hace, como les comenté, 1 año recién tenemos el tema del programa de ERCA, que debe hacer pues una evaluación que incluye no solamente el reporte nutricional, ¿no? La evaluación de psicología, de asistencia social, médica también, obviamente, y bueno, la necesidad de las otras especialidades que tenemos disponibles aquí en el hospital. Este es un programa que recién, bueno, como les comenté, en los ámbitos se ha implementado y que bueno, todavía nos falta bastante para fortalecer y seguir avanzando. Eso en relación a lo que estamos manejando, digamos, dirigidamente RC3B, 4 y bueno, sí. Claro, bueno, 1 y 2 todavía están en recuerdo, no se protocolos. Sí, complementando lo que dice la doctora, sí, pues, como les decía, también nosotros hace un par de años que estamos poniendo en blanco y negro esto dentro de las guías, ¿no? Pero ya el trabajo interdisciplinario se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Tenemos una guía de manejo que viene ya desde el año 2009, 2016 salió justamente una guía de práctica clínica sobre el manejo interdisciplinario que incluye pues las especialidades
tanto la parte médica como nutrición, psicología, asistencia social, ¿no? Y todos los que se involucran en el manejo de paciente renal crónico, ¿no? Que es un paciente bastante complejo, ¿no? Y aparte de ello, obviamente, enlazarnos con las otras especialidades médicas que tienen que ver con el seguimiento de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, no hay otras preguntas, creo. En aras del tiempo, doctora Yanisa Venegas, muchísimas gracias por su participación y por el tiempo que nos ha dedicado en el día de hoy, que iniciamos esta semana por el Día del Riñón a nivel mundial, ¿no? Y nacional a nivel de salud. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable por la invitación nuevamente. Bueno, a los participantes, por favor, registrar su asistencia a través del link que se les ha enviado. El que les habla es el doctor Percy Vidal, Coordinador Nacional de Salud Renal. A través de nuestra coordinación, nuevamente los invitamos a continuar con este ciclo de ponencias. El día de mañana tenemos también a las 9 de la mañana programado la ponencia Reporte epidemiológico de la pandemia de COVID-19 en e-salud. ¿Qué aprendizaje nos dejó la pandemia? A cargo del doctor Carlos Gamboa Gutiérrez. Él es médico epidemiólogo de la Oficina de Control, Evaluación e Inteligencia Sanitaria del Centro Nacional de Salud Renal, ¿no? La oficina de OJSR. Entonces, esperamos mañana también contar con la presencia de todos ustedes, que da realce pues a este tipo de actividades, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su atención.